todo tuya la presentación. Claro Adelante, que sí, Susana. Dan. Pues bueno, como siempre, saben que es un gusto para nosotros estar compartiendo con ustedes este espacio, poder aprender cada día todos de las experiencias y de este proyecto tan interesante que es la nanonutrición, en cuestión de poder nosotros aportarle un poquito al estado de salud con estos productos que en lo personal me ayudan mucho con cada uno de mis pacientes. La que sigue, por favor. Recuerden que es el encuentro con la nueva nanotecnología, quiere decir que cada vez vamos a tener más productos para poder aportarle al sistema, a cada uno de nuestros sistemas y de nuestras células. La que sigue, por favor. Las reglas de sana convivencia, saben que las decimos en cada charla, pero no está de más por si alguien es nuevo con nosotros, un gusto. Y de manera general informarles que hay que mantener los micrófonos apagados, ya que como lo mencionó Dani, esta charla queda grabada para ustedes. Hay que dirigirse con respeto a todos los integrantes de este grupo. Para nosotros como empresa, como comunidad y como familia, todas sus preguntas son muy interesantes y muy importantes. De preferencia mantener sus cámaras encendidas. De repente sabemos que la cuestión del internet no es tan buena, pero si lo pueden, para nosotros es un gusto verlos. Y de preferencia dejar sus preguntas hasta el final, ya que Dani nos hace el favor de leerlas en el chat y poder contestar cada una de ellas. La que sigue. El tema que apareció no es el tema que estamos viendo, pero dentro de los trastornos que vamos a encontrar en el sistema nervioso central, vamos a tener el traumatismo encefálico y medular. Aquí, si ustedes se fijan en la imagen, tenemos que muchos de estos se ocasionan en accidentes y actualmente hemos visto que por la gran cantidad de coches o la vialidad que tenemos actualmente, cada vez hay más accidentes, cada vez somos partícipes, ya sea de el trayecto, nos toca ver en las noticias o un conocido con estos accidentes tan impactantes. Afortunadamente, pues los coches cada vez se han hecho más de manera estética para que se desbarate el coche, pero proteja al individuo. Pero no deja de ser de repente una ligera lesión, ya sea por la cuestión de digamos, el mecanismo del cinturón, que de repente el jalón que hace puede ser muy fuerte para la cuestión cervical o medular. También la cuestión de las bolsas de aire pueden producir de repente un cierto impacto en la cuestión de la conmoción cerebral. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí nos habla del traumatismo encefalocraniano o encefalocraneal, donde nos dice que las alteraciones van a ser a partir de un traumatismo y es una alteración de la función encefálica con una evidencia de patología encefálica causada por una fuerte o un impacto demasiado grande o extremo donde el paciente tiene esta cuestión. Lo más común que puede pasar de este tipo de traumatismos es en las caídas de los niños, los adultos mayores y después está seguida precisamente por los traumatismos contusos que no son de manera accidental como las caídas, sino en la cuestión de los automóviles. Dentro de los trastornos del sistema nervioso central, también vamos a encontrar que los hombres tienen la incidencia más alta en todos los grupos de edades. Si ustedes se fijan a quien le gusta el deporte, actualmente hay una iniciativa muy grande para nosotros en cuestión del deporte, prohibir sobre todo la cuestión del fútbol, lo que llaman los cabezazos o el gol de cabeza o lo que de ese tipo. ¿Por qué? Porque la velocidad, la fuerza y el impacto se ha identificado en los estudios que existen un traumatismo craneoencefálico muy grande, sobre todo de tipo cerrado a largo plazo. Nos habla aquí de que la incidencia en trauma craneoencefálico es máxima entre los nativos norteamericanos, más que en la parte de Alaska y más en la cuestión de los afroamericanos, sobre todo en las familias donde hay ingresos bajos y medios, ya que no existe de repente un terreno, digamos, muy bueno para que las personas puedan habitarlo. También nos habla que en años recientes los individuos con trauma craneoencefálico han mostrado mejores resultados de supervivencia.
¿A qué se debe esto? Recuerden que también la ciencia avanza y la mayoría de las personas cuando tienen un trauma craneoencefálico, en la mayoría de los hospitales ya tenemos a la mano lo que son las tomografías o la cuestión de una tomografía computarizada magnética que nos permite identificar el daño que se pudo haber ocasionado a partir del trauma. La que sigue, por favor. También vamos a encontrar que se ha logrado adelantar sobre todo las mejoras en cuestión de seguridad, lo que les comentaba hace rato, de los vehículos. Justamente el hecho de la bolsa, aunque genera un cierto impacto, permite que la parte del cráneo no se golpee contra el volante. También el hecho del cinturón junto con los cabezales permite un menor movimiento, aunque hay todavía ciertos cinturones, quizás de modelos más antiguos, que todavía no tienen este mecanismo y pueden ocasionar lesiones, sobre todo de tipo latigazo a nivel cervical. La que sigue, por favor. Tenemos que el traumatismo craneoencefálico se puede clasificar como primario y secundario. El traumatismo encefálico primario es causado por el impacto o la lesión directa, donde puede ser focal y afectar un área del encéfalo o puede ser difuso y afectar más una área de tipo encefálica. Ambos, ya sea el primario o el secundario, tienen lesiones que pueden asociarse con el mismo acontecimiento donde la lesión encefálica va a ser focal o puede ser de tipo axonal. Esto va a ser de manera difusa y puede representarse hasta en un 50% de todas las lesiones en cuestión de traumatismo craneoencefálico. Tenemos que las lesiones encefálicas de tipo focal son la causa más común en 2 de los tercios de las muestras de traumatismo. Sobre todo vamos a ver que estas lesiones van a ser de tipo axonal, van a ser difusas y van a ser de tipo epiléptica, donde vamos a tener que un tercio de estas, a partir de un traumatismo, puede producirse la muerte. Esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta por lo que decíamos, la población con mayor riesgo o la población que más puede verse afectada van a ser nuestros infantes y nuestros adultos mayores. Estas lesiones de tipo secundaria pues van a ser una consecuencia indirecta de la lesión primaria e incluyen respuestas sistémicas y una cascada de acontecimientos de tipo molecular y químicos que van a afectar toda la función del encéfalo. Más adelante vamos a ver también ciertas lesiones que son muy importantes y relevantes. Aquí hablando de lo que es un traumatismo craneoencefálico, podemos ver también que se va a clasificar como leve, moderado y grave, donde vamos a tener una escala muy importante. También se las puse aquí para que ustedes la tomen en cuenta y la tengan, que es la escala Coma de Glasgow, que a nivel de prehospitalario y hospitalario nos sirve mucho para identificar el nivel de conciencia y la gravedad de algún traumatismo craneoencefálico. Nos habla que este se utiliza habitualmente para evaluar la gravedad de la lesión de este tipo de traumatismos, donde también se puede utilizar otras escalas que son incluidas como la de Abbreviated Injury, donde va a ser una escala con traumatismo, la Injury Severity Score, o la conocemos como SCORE, que también son puntuaciones a nivel hospitalario, y la duración de la amnesia, también de tipo postraumática, nos indica la severidad o la cantidad de daño que puede haber a nivel encefálico. La mayoría de los traumatismos van a ser leves, pero si ustedes se fijan en la imagen que teníamos del lado derecho, también nos habla de lesiones primarias y secundarias con ciertos síntomas, donde vamos a ver que puede haber despolarización de la membrana, donde el paciente puede no sentir ciertas áreas de su cuerpo o tener una hiperalgia por esta misma estimulación. También vamos a ver que va a haber una apertura de canales de sodio, potasio y calcio, donde va a haber liberación de aminoácidos, que esto nos pueden generar edemas o puede generar ciertas inflamaciones, sobre todo por la acumulación de los metales, perdón, de los minerales
que tienen aquí en cuestión de la lesión traumática. Ahora sí la que sigue, por favor. Tenemos también que las lesiones traumáticas o las lesiones encefálicas primarias vamos a tener de tipo focal. ¿Qué vamos a tener con estos pacientes o cuál es la importancia de un traumatismo encefálico focal que puede ser causado por un traumatismo cerrado de tipo contuso o abierto de tipo penetrante, donde el traumatismo cerrado es de lo más frecuente que vamos a tener, donde se va a ver implicado o involucrado la cuestión de un golpe a nivel de la cabeza contra una superficie dura, o puede ser un objeto, ya sea que este objeto esté en movimiento o esté fijo. También vamos a tener que aquí la zona cerebral que se va a afectar va a ser la dura madre y esto va a permanecer en cuestión de sin daño o traumatismo mayor, pero aquí el riesgo que existe es que este mismo traumatismo de tipo contuso o de tipo cerrado puede estar generando una hemorragia interna y esto nos va a dar ciertos síntomas. La que sigue, por favor. El traumatismo contuso puede producir lesiones encefálicas focales y lesiones axonales difusas, y esto puede ocurrir al mismo tiempo. El traumatismo encefálico abierto comprende una fractura ya del cráneo. Ya estamos hablando que el cráneo ya se perdió la continuidad o se perdió la estructura y ya tuvo una lesión mayor, y esto también es de un alto riesgo ya que puede producir la hemorragia externa, pero no solo eso, sino que también podemos tener infecciones posteriores al traumatismo. Puede ser una ruptura en la dura madre, donde se va a conducir a la exposición del contenido craneal, sobre todo hacia el medio ambiente. Esto es lo que va a ocasionar que se pueda generar una infección y esto nos puede dar un riesgo mayor, incluso que el traumatismo cerrado. Ambas son peligrosas, cada una tiene su riesgo. Esta en el caso particular es la exposición de la masa encefálica. Las fracturas de cráneo van a incluir fractura compuesta o la fractura perforada y la fractura de cráneo lineal. También la conminuta, que es donde se hacen pedacitos o se parte en muchos pedacitos el hueso del cráneo. Y también vamos a tener la basal, que es en la parte de la bóveda craneal o en la base del cráneo. La que sigue, por favor. Estas van a ser lesiones craneales y encefálicas de tipo específica y van a ser muy observables a nivel de macroscopio o a nivel del estudio que les mencionaba que ya afortunadamente en casi todos los hospitales contamos con ellos. ¿Qué ocurre? Que va a ocurrir en una localización sobre todo precisa, donde vamos a tener un hematoma o vamos a tener una lesión muy visible. De los traumatismos encefálicos de tipo contuso, el 75 al 95% van a ser leves y la protección del hueso nos puede permitir no tener un daño mayor. La lesión de la bóveda craneal y sobre todo de los vasos y las estructuras de sostén pueden producir un daño más grave, lo que mencionábamos con la exposición, que van a incluir contusiones de tipo hemáticas epidurales, subdurales, subcranoides e intracerebrales. Que les decía, el problema es no darnos cuenta que tenemos una hemorragia intracraneal y esto nos puede afectar bastante. Uno de los deportes que más hemos visto estas lesiones y que más han ocasionado una alteración y muerte de manera instantánea por un mecanismo contuso es precisamente el box, donde nos dice que las que son extradurales, que son con sangre entre la dura madre y el cráneo, representan entre el 1 y el 2% de los traumatismos de cráneo, sobre todo los traumatismos mayores, y ocurren en todos los grupos de edades. Pero estas son principalmente individuos entre los 20 y los 40 años, ya que en estas edades normalmente creemos que tenemos más habilidades, más reflejos y también es nuestra edad más productiva, entonces podemos tener mayores riesgos a nivel laboral, donde los hematomas extradurales son causados principalmente por accidentes automovilísticos y en ocasiones por caídas y accidentes de tipo deportivo, como lo estábamos mencionando en la cuestión del box.
También tenemos que los hematomas epidurales van a tener una arteria que es el origen del sangrado en un 85%. Recuerden que el sangrado de la arteria siempre va a ser con mayor presión, con mayor velocidad y de mayor cantidad. Esto va a ser acompañado por una fractura de cráneo y el 15% de estas lesiones, el resultado es un traumatismo de la vena meningia o de los senos durales. Son partes de la estructura anatómica que irrigan a la parte cerebral. La fosa temporal es el sitio más frecuente donde nosotros vamos a encontrar precisamente estos hematomas. Lo que ustedes ven del lado derecho, esa partecita roja, precisamente es el sangrado que lo que hace es ocupar el espacio de la masa encefálica y lo empieza a presionar, y al presionarlo entonces vamos a tener síntomas que nos van digamos, de manera clínica, indicar que el paciente está en riesgo y que tiene una lesión mucho mayor, donde también vamos a ver que se produce una lesión de tipo ateita o teintei, lo que le va a tener una vena meningia de tipo media. La que sigue, por favor. El lóbulo temporal se va a desplazar mediante la parte que se va a precipitar de la parte de la herniación por medio de lo que es el sangrado, y se va a conocer como una herniación uncal o del giro del hipocampo a través de la cisura del tentorio. ¿Qué síntomas nos van a ocasionar estas lesiones que hemos mencionado? Pues nos van a ocasionar la parte de la hemorragia epidural, donde va a haber una zona frontal, sobre todo en las poblaciones jóvenes y en adultos mayores. Estos son causa de traumatismo de la arteria meningia y nos va a empezar a presentar confusiones, pérdida de la vista, pérdida de la memoria, pérdida del habla, pérdida de la marcha, o no solo pérdida, también puede ser alteraciones en menor o mayor grado. La que sigue, por favor. Tenemos que los hematomas epidurales se van a presentar de la parte temporal, y quiere decir que sobre todo van a ser en el lóbulo temporal de la parte del cráneo. También se pierde en la parte de la conciencia con el traumatismo, es donde de repente nosotros escuchamos que recibió un golpe muy duro y al recibirlo, al instante se desmayó. Un tercio de estas afecciones se recupera la lucidez en algunos minutos, pero según la gravedad o el impacto o la zona, esto puede llegar a tardar días en recuperar la lucidez o el conocimiento, o poder recuperar la conciencia total. También tenemos que dentro de estos sangrados existe el desduramadriencéfalo, que se va a originar aproximadamente entre un 10 y un 20% de los traumas cráneoencefálicos, donde los hematomas subdurales de tipo agudo van a ser de desarrollo rápido y que por lo general puede ser en cuestión de horas, y se van a localizar comúnmente en la parte superior del cráneo. Estos hematomas, que son de tipo bilaterales, van a ocurrir entre un 15 y un 20% de los individuos. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces tenemos golpes a nivel de cráneo y lo dejamos pasar. ¿Y qué pasa? Estos hematomas o estos sangrados nos pueden producir coágulos, sobre todo que se van a expandir y van a empezar a comprimir ciertas zonas donde haya sido el traumatismo de la masa encefálica. Y a medida que la presión intracraneal se va elevando por estos coágulos que están presionando, se van a comprimir las otras venas y van a poderse producir más hemorragias, o por lo general se producen más hemorragias. Que esto va a producir que el sangrado pues sea autolimitado, y aunque la compresión y el desplazamiento del tejido encefálico nos puede causar una herniación del lóbulo temporal, pudiera mejorar de repente los síntomas. Pero si esto continúa, se convierte en una presión intracraneal crónica, donde vamos a tener una falla multiorgánica. La que sigue, por favor. Es la que sigue, por favor. Ok. Gracias.
Tenemos que los síntomas clásicos que vamos a encontrar en esto van a empezar desde una cefalea intensa, somnolencia, inquietud o agitación, incluso lo pueden confundir con ansiedad. La persona se va a sentir lenta, sobre todo en la parte de cognición y confusión. Estos síntomas pueden empeorar con el tiempo y pueden progresar hasta la pérdida de la conciencia. Van a tener cambios en los patrones respiratorios y la dilatación de las pupilas, donde nos indica que los síntomas de herniación del lóbulo temporal están incrementados. También pueden ocurrir heminopsias o sobre todo lo que es la parte de la visión defectuosa, que la persona puede decir es que nada más veo de la mitad para arriba, de la mitad para abajo, solo veo del lado derecho, solo veo del lado izquierdo, o de repente veo como rayitas, y esto es importante que lo analicemos para evitar que exista posterior a un traumatismo, porque esto puede ser años después de haber tenido un traumatismo craneoencefálico. Puede ser que tenga mirada desconjuntada y puede ser parálisis de la misma mirada. También tenemos que los hematomas subdurales subagudos se pueden desarrollar de manera más lenta, donde a menudo pueden ser entre 48 horas y hasta 2 semanas. O como les mencionaba, pueden pasar años donde la lesión quizás fue muy pequeña, pero nos dejó una lesión de trauma craneoencefálico. El sangrado dentro del encéfalo ocurre entre un 2 y un 3% de todos los traumatismos craneoencefálicos. Si se fijan, este es un poquito menos común, perdón, y puede ser de tipo único o múltiple y se va a asociar con contusiones muy moderadas, aunque la mayoría van a ser de localización del lóbulo frontal o de tipo temporal. Los hematomas intracerebrales pueden ocurrir en la parte blanda o en la parte blanca que es profunda del hemisferio. La que sigue, por favor. Vamos a tener que las lesiones penetrantes o de la fuerza de cizallamiento van a ser un traumatismo en los pequeños vasos sanguíneos y esto va a ocasionar que el hematoma intracerebral pues actúe entonces como una masa de expansión y esto aumente la presión intracraneal comprimiendo los tejidos del encéfalo y se va a empezar a producir un edema que va a producir una isquemia a nivel de tejido cerebral. Estos hematomas de tipo intracraneal van a ser de tipo tardío y pueden aparecer de 3 a 10 días después de haber tenido un traumatismo. Lo pueden ver en la imagen del lado derecho, que pueden ser movimientos hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Pueden ser por la cuestión de sacudir. Por eso es que de repente hacemos mucho hincapié en que a los pequeñitos, a los bebés, dejemos de estarlos lanzando hacia arriba, de estarlos moviendo o sacudiendo de manera brusca, ya que esto nos puede producir un daño muy grande en el infante. La que sigue, por favor. Tenemos lesiones de tipo axonal difusa, donde la lesión axonal difusa afecta sobre todo las neuronas en las áreas dispersas del encéfalo y ocurren todos los niveles graves de lesión encefálica, donde los efectos mecánicos de los niveles elevados de aceleración y desaceleración, que esto es muy común en la cuestión de los coches, va a ejercer un latigazo donde va a tratar de disminuir o retrasar todo lo que es la parte de la fuerza y la parte rotatoria del cuerpo. Esto va a ocasionar que la parte de que se estire las cervicales o que se estén jaloneando en este latigazo tengan un cizallamiento de las fibras axonales, sobre todo las que son más delicadas y son de los tractos de sustancia blanca que se van a ser proyectadas hacia la corteza cerebral, como lo vemos en la imagen, donde nosotros tenemos que la lesión axonal más grave se va a localizar en la zona periférica conjunta a lo que es el tronco encefálico y esto se produce con deterioro cognitivo y afecciones de tipo extensas, donde el daño axonal reduce la velocidad del pensamiento, sobre todo de la información y de la capacidad de respuesta, e interrumpe la función cognitiva, que de repente hay personas que tuvieron un traumatismo craneoencefálico muy grave
que de repente vemos que ya no pueden ni siquiera valerse por sí mismos porque ya no pueden comer, ya hay que ponerles pañal porque ya no tienen esta capacidad de poder, cuando menos, cumplir con las funciones básicas de supervivencia. Tenemos también que la conmoción cerebral de tipo leve se caracteriza por manifestaciones clínicas de tipo inmediatas, pero también son transitorias sin pérdida de conocimiento o con una pérdida de conocimiento que se va a ir de tipo temporal y que no va a ser mayor a 30 minutos. La mayoría de estas lesiones van a ser evaluadas con un Glasgow entre 13 y 15 porque el paciente está orientado en sus tres esferas: tiempo, lugar y espacio. La que sigue, por favor. Tenemos que también puede ocurrir una amnesia, sobre todo una amnesia anterógrada, donde va a haber un traumatismo anterior y que va a ser en no menos de 24 horas. Esto puede ser posible que exista con hallazgos en las imágenes diagnósticas. Lo que les decía, afortunadamente ahora contamos con estos equipos que nos permiten tener un diagnóstico prematuro y precoz para poderles dar tratamiento, donde los individuos pueden experimentar cefalea, náusea, vómito, confusiones, desorientaciones, déficit de la atención, mareos, y determinar la capacidad para concentrarse durante los días posteriores al traumatismo. Pero esto va a ser de manera paulatina, no se queda permanente, aunque se pudiera quedar de manera permanente si nosotros no le damos una atención oportuna. La que sigue, por favor. Pueden ocurrir lesiones accionales difusas, sobre todo que van a tener un deterioro metabólico, donde va a haber alteraciones en la actividad nerviosa y va a haber una perturbación del flujo sanguíneo de tipo cerebral que puede contribuir a la parte de la sintomatología aguda, y pueden detectarse lesiones con una resonancia magnética avanzada, donde se están investigando los biomarcadores que van a ayudar a diagnosticar un trauma craneoencefálico de tipo leve, porque aunque sea leve, si nosotros no le damos un tratamiento, estos traumatismos se convierten en secuelas en lo que es los pasos del paso de los años, y esto de repente no lo relacionamos hasta que hacemos una tomografía computarizada y entonces ya vemos que el cerebro tiene ciertas lesiones. La que sigue, por favor. Tenemos que las conmociones de tipo cerebrales moderadas es cualquier pérdida de conocimiento que dura más de 30 minutos, acompañada por amnesia anterógrada, postraumática que dura más de 24 horas, o una puntuación en la escala coma de Glasgow que va de los 8 a los 13 puntos, donde se clasifica como un trauma craneoencefálico moderado y que se puede presentar en una fractura de cráneo incluso de tipo basal o de la base craneal con un trauma craneoencefálico moderado. Pero este no va a tener existencia en ninguna lesión en el tronco encefálico, solo una pequeña fractura que ya nos da ciertos síntomas. Hay una descerebración o una decorticación donde vamos a ver de tipo transitoria con pérdida del conocimiento que va a durar días o semanas incluso, donde el individuo está confundido, está experimentando una pérdida prolongada en la cuestión de la amnesia postraumática, y que a menudo hay deficiencias permanentes en la atención, en la selectividad, en la vigilancia, en la detección, en la memoria, en la cuestión operativa, en los procesamientos de datos, incluso en la visión o en la percepción y el lenguaje, y cambios del estado de ánimo, donde el paciente incluso se puede tornar agresivo, se puede tornar violento, se puede tornar apartado, pudiéramos confundirlo con depresión, pero esto va a afectar varios esquemas y va de leve a grave. La que sigue, por favor. Tenemos que ya una conmoción grave tiene una puntuación en la escala coma de Glasgow inferior a 8 puntos, donde se va a ver asociada con signos del tronco encefálico, donde vamos a ver ya reactividad en la pupila, y ahí vamos a ver cambios estructurales en lo que sería la pupila, síntomas cardíacos, donde ya puede presentar taquicardia o bradicardia, dependiendo del tipo de lesión,
Va a haber cambios en la respiración, va a haber posturas anormales, donde vemos la decorticación y descerebración. Va a haber contusiones intracraneales, hematomas o laceraciones y la pérdida de conocimiento durante más de 24 horas, donde el individuo ya va a empezar a experimentar disfunciones autónomas inmediatas que se resuelven en varias semanas en el caso de darle tratamiento. La que sigue, por favor. Vamos a ver que se va a aparecer una presión intracraneal que va a ser muy elevada. Esto solo se puede medir a nivel intrahospitalario. Hay algunas ambulancias que ya cuentan con eso, pero la mayoría va a ser de manera intrahospitalaria y esto va a ser posterior a la lesión, donde vamos a tener una frecuencia que ocurre con complicaciones pulmonares, por lo que veamos de la deficiencia respiratoria, con un déficit sensitivo de tipo motor y cognitivo. Sobre todo vamos a tener también la aparición de una afección grave en la parte de los movimientos de coordinación y de la comunicación verbal, sobre todo también de la escrita y la incapacidad para aprender y razonar e incapacidad para poder modular el comportamiento. Lo que les decía, se pueden comportar agresivos, se pueden comportar violentos, se pueden comportar apartados. O sea, tenemos que analizar estos comportamientos, sobre todo en el niño y en el adulto mayor, donde vamos a ver que las lesiones graves producen deficiencias neurológicas, sobre todo permanentes, sobre todo en un 20% de los adultos, y se ha demostrado que hasta un 14% se mantienen en estado vegetativo posterior a un traumatismo, y del 20 al 40% de los pacientes terminan desafortunadamente perdiendo la vida como resultado de las lesiones encefálicas o las complicaciones posteriores a este traumatismo. Esta es nuestra escala coma de Glasgow, que se las dejo aquí para que ustedes la tengan, donde nosotros vamos a evaluar tres aspectos muy importantes: la cuestión ocular, la cuestión verbal y la cuestión motora. Esto les puede ayudar a ustedes cuando ustedes tengan algún familiar, algún conocido que haya sufrido una lesión craneal, ya sea en movimiento o con algún objeto estático, donde si ustedes se fijan, el valor ocular tiene una cuestión de 4 puntos, donde vemos ausencia de la apertura ocular al dolor, apertura ocular a la parte de orden verbal, o si los ojos se mantienen abiertos de manera espontánea. A mayor puntuación es menor la gravedad. Donde vemos la verbal también, donde tenemos ausencia de la respuesta verbal, porque la persona tú le hablas y por más que tú le hables está tan conmocionada a nivel cerebral que no tiene esta capacidad de responderte. Pueden haber sonidos incomprendibles donde de repente tú le hablas pero solo balbucea o emite ciertos sonidos, palabras inapropiadas, que puede ser que de repente te hable de incoherencias, o en la parte de la confusión, donde tú le preguntas qué día es hoy y te dice nos vamos a ir de vacaciones. O sea, no sabe ni qué le estás preguntando. O el paciente que lo encuentre si está totalmente orientado. Y ya en la motora, pues vemos ausencia de la respuesta motora. O sea, la persona tú le dices levanta el pie y no lo puede levantar. Extensión ante el dolor, flexión ante el dolor, retira el dolor, localiza el dolor. Si le preguntas dónde te golpeaste, dónde te duele, o si obedece ante ciertas órdenes, como les decía, si tú le pides que levante la mano, que levante el pie, que ponga, no sé, que se ponga con las manos a hacerte ciertas señas o hacerte ciertos números, entonces sabes que el paciente realmente su traumatismo fue más leve. La que sigue, por favor. Ya hablando de lo que es nuestro tratamiento o dosificación, tenemos aquí la cúrcuma, el Dreaming Deep y la granada. Aquí nada más nos falta cambiar la presentación, no es la chía, es el Dreaming Deep. Y tenemos que de cúrcuma en un traumatismo, cuando el paciente ya está con un diagnóstico, ya se le dio un tratamiento médico, posterior a ese tratamiento, vamos a dar este abordaje para evitar las secuelas de lo que mencionábamos que se puede presentar posterior, muchos años después del mismo traumatismo. Y vamos a dar cúrcuma
5 gotas cada 8 horas. En el adolescente, 5 gotas cada 12 horas. En el niño, 2 gotas cada 8 horas. Del Dreaming Deep vamos a dar 5 gotas cada 8 horas. Adolescentes, 5 gotas cada 24 horas. Niños, 3 gotas cada 12 horas. Y la granada lo vamos a dar 5 gotas cada 12 horas en el adulto, 5 gotas cada 12 horas en el adolescente y 3 gotas cada 12 horas en el niño. En el paciente que se encuentra en estado de coma o en estado de postración y que no puede deglutir, se lo podemos poner en la parte del ombligo. Ahí cambian las dosis de cúrcuma, serían 2 gotitas, de Dreaming Deep igual 2 gotitas y de granada 2 gotitas. Ahí sí es independiente si es adulto, si es adolescente o si es niño, ya que le vamos a dejar con un algodoncito húmedo y la sustancia que le estamos agregando, ya sea cúrcuma, Dreaming Deep o granada, se lo vamos a dejar de 15 a 20 minutos en el ombligo, porque ya recuerden que el ombligo tiene una absorción muy buena a nivel metabólico. De mi parte sería todo en la cuestión de la capacitación del tema de hoy. No sé si por ahí ya tengas algunas preguntas, Daniel. Vamos a invitarlos a que nos escriban al chat para ir resolviendo las dudas que tengan o vía Facebook. Vamos a esperar unos segunditos ahí en lo que nos empiezan a escribir. Yo tengo una pregunta. En esto que nos comentas, ¿hay un periodo en el que consideras, obviamente nos dices que se entiende que después de un traumatismo, por ejemplo, hay una cuestión operatoria, a lo mejor entra cirugía, hay un periodo después del cual ya podemos empezar a lo mejor el paciente ya salió de ese proceso y está recibiendo analgésicos o cuestión antiinflamatoria, un periodo de días en el que dices, a partir de aquí puede ya ser auxiliado con los suplementos. De hecho, puede empezar, es muy buena pregunta, Dani, gracias. Puede empezar en cuanto ya salga del tratamiento o la cirugía, ya puede empezar con su tratamiento de complementación nutricional. ¿Para qué? Para que tenga una mejor recuperación, para que también tenga una respuesta a nivel de que no exista daño posterior a esto, porque incluso hemos tenido muchos casos en los que aunque se dé la atención de manera inmediata, se puede quedar secuelas. ¿Por qué? Porque no baja la inflamación. La inflamación producida por, ya sea por la intervención quirúrgica o por el mismo traumatismo. Entonces, entre más le ayudemos al cuerpo a la cuestión inflamatoria y al sistema nervioso, su recuperación va a ser mejor y las secuelas van a ser casi nulas. Correcto. Tiene una duda por ahí Juan Manuel y también Luismi, el que guste abrir el Adelante. micrófono de ahí. Sí. Luismi primero. Luismi, puedes abrir micrófono si gustas. Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Susana. Buenas Sí, tardes. doctor. Adelante. Buenas tardes. Oye, una preguntita, no sé si tenga que ver relación con lo que te voy a preguntar, pero de repente también en mi poco conocimiento es el sistema nervioso. Tengo una Ajá. persona de 60 años que es varón y él, el caso, te lo voy a platicar rápido para darnos una idea. Ayer tuvo diarreas fuertes hasta la cuestión líquida. Él confió, pues, se comió un helado así, tamaño caguama de limón y toda la noche empezó con dolores y dolores y dolores de estómago, pero lo que más me llamó la atención es que él tiene cramps, oh my God, se me olvidó, Crohn. ¿cómo se dice cuando? No, cramps, hijo, qué pena, cuando los músculos se contraen y que Ajá, te den la parestesia. pierna y que te den, Ujú. ¿perdón? Con nosotros son parestesias. Ajá, le dan, pero lo que me llamó mucho la atención es que cuando le da, está acostado y le da, se mueve el músculo, tiene movimiento el músculo y cambia el Así es. dolor. Entonces, no ha comido nada más que puros líquidos y le estuve dando la cúrcuma, le estuve dando el jengibre, le estuve dando el limón, pero quiere tomar como un Advil para que le dejen de dar los cramps, las cosas, los dolores musculares que son Ajá. muy agresivos porque lo veo que sufre.
Entonces, en tu opinión, ¿esto también tiene que ver con el sistema nervioso central? Así es, también tiene que ver con el sistema nervioso central y ahí sí te recomendaría que uses la granada y la chía porque te van a ayudar muchísimo a la cuestión, digo, en nosotros se llaman parestesias y Ajá, son espasmos musculares sí. producidos por un estímulo de tipo accional que lo mencionamos anteriormente, que lo que hace es como si le estuvieran dando. Imagínate que son como cortocircuitos de un cable que está ya, digamos, desgastado y no tiene esta protección. Entonces, la granada y la chía van a hacer que la mielina que recubre al sistema nervioso se empiece a Ajá, regenerar. wow. Pues entonces le voy a dar, pero si le pongo como por ejemplo un Aleve, un Advil o algo así para el dolor, ¿esto puede traerle consecuencias a todo esto? Acuérdate que todo el medicamento químico, su vía Sí, de asimilación va a ser, o su vía metabólica va a ser hepatotóxica y nefrotóxica. Lo importante es que el paciente no sufra. Se lo puede tomar, pero la idea es que cada vez tome menos. Con el ok. complemento es reforzando, pero la idea ahorita es que el paciente no sufra y si con eso se le quita, que se lo tome, porque también eso va a hacer que no se te desespere el paciente y al no desesperarse te va a dar oportunidad de darle la nutrición ortomolecular con nanotecnología para empezar a regenerar. Súper. Bueno, entonces, ahora, si le doy 20 y 20 de cada una, cada 4 horas, ¿esto puede funcionar bien o sería un abuso? Tengo entendido que no, pero quiero estar seguro. Yo te diría que lo único que utilices así sea la cúrcuma. Ah, ok. La granada y la chía, ¿recomiendas Cada 10 ocho, gotitas? cinco de Perfecto. granada cada 8 horas y de chía sí, 10 gotitas cada 8 horas. Súper, súper. Pues esta era mi pregunta más importante. Lo mandé a que se hicieran unos estudios de cerebro, de todo su cráneo, de todo el sistema nervioso central, pero te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Al contrario, estamos para servirle. Muchas gracias por la pregunta, Gracias. Luismi. Y está Juan Manuel también, tiene una duda. Adelante, Juan Manuel. Ah, gracias. Pues sí, buenas tardes nuevamente a todos. Oye, hace 16 años yo fui futbolista cuando estaba joven, fui portero, y cuando regresé de fuera de la ciudad, que estuve mucho tiempo en Obregón, pues me invitaron a jugar, me alboroté, me faltaba condición y tenía exceso de sobrepeso. Y en una salida, pues me golpearon, choqué, y me di una maroma y caí de cabeza. Sentí el pau con el suelo, ¿no? Hace 16 años. Y no me sentí nada, no me ataranté, no nada, pero pues a paso del tiempo y lo que veo, ¿qué estudio me recomendarías para ver si tengo algún daño ahí que pueda, ya viste que la cuántica comenta algo de eso? Ajá. ¿Qué Pues me recomendarías? te puedes hacer una tomografía de cráneo, o Tomografía. la tomografía de la tomografía axial de cerebro, pero aquí lo más ideal es que ya estás tomando los suplementos y te va a empezar a nutrir. Sí, pues ya tengo 2 años con todo, casi 2 años, ¿no? Ok, Sí, sí, sí. perfecto. Y no para descartar, pues más que nada, ¿no? Sí, Este, así es. lo otro por cultura, este, el desgaste de la corteza cerebral. Ya ves que de ahí también viene el desgaste a través del tiempo y se comienza a formar, según tengo entendido, la demencia senil. Así es. Esto pues es natural, no es un golpe, no es un trauma, No, pero es pues sí, fisiológico. es fisiológico exactamente, pero también ayudaría a esto. Sí, claro. Ok, lo supuse, pero De, más le de hecho, pregunto. esa pregunta que haces, Juan Manuel, es muy interesante porque si te fijas, la edad que más traumatismo craneoencefálico severos se pueden provocar o se van a dar es entre los 20 y los 40 años. Entonces, si nosotros desde la edad joven empezamos a complementarnos con este tipo de nutrición ortomolecular, con bioactivos de nanotecnología, lo que estamos haciendo es proteger nuestro cerebro de un envejecimiento fisiológico, que no quiere decir que no vaya a envejecer, pero vamos a retrasar el proceso lo más que nuestro cerebro lo permita. Ok, sí, de eso se trata, ¿no? De Así alargar. es.
No le chance que entre. Ok, muchas gracias, Susi. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por su Siempre. participación. No, no, al contrario. Ok, nos escriben aquí en el chat. Dice, cuando una persona mayor se cae, se golpea la cabeza, ¿puedo empezar a darle la dosificación al momento de inmediato o después de la caída? ¿Cuánto tiempo tendría que esperar? Mira, lo ideal es que evalúen si el traumatismo fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque acuérdate que hablamos de traumatismos cerrados y abiertos. En el mejor de los casos se abre y ves el sangrado y lo llevas al hospital, pero la mayoría, si te fijas en nuestra exposición, dijimos que la mayoría son cerrados, hasta un 85% de los traumatismos craneoencefálicos van a ser de tipo cerrado. Y si hay una hemorragia interna y nosotros damos un nutriente que puede favorecer a la circulación, podríamos favorecer a que haya más hemorragia. Entonces, ¿qué se hace? Yo te recomiendo que el que sí puedes utilizar de manera inmediata es la granada y la chía. Lo que es el Dreaming Deep y la cúrcuma lo dejes posterior a una valoración médica. ¿Por qué? Porque la cúrcuma recuerda que favorece muchísimo a lo que es la circulación. No provoca hemorragia, favorece la circulación. Y cuando tú tienes una fuga y favoreces la circulación, pues esa fuga se va a hacer más grande. Y el Dreaming Deep, recuerda que como es para tranquilizar, para relajar, pudiera ser que su valoración médica no sea la adecuada, porque a lo mejor tú le das el Dreaming Deep y va a parecer que está sedado y pueden pensar que es por el mismo traumatismo. Entonces no te conviene hasta que no tengas una valoración médica de la gravedad o la lesión del tipo trauma craneoencefálico, sobre todo lo que mencioné en niños y en adultos mayores. Correcto. Y era lo que mencionabas, ¿no? Muchas veces por lo que se dice que una persona cuando tiene un golpe que no quieren que se duerma porque no puedes ver la respuesta que va a tener, ¿no? La pudieras No, clasificar mal porque no marca los exacto. signos, por darle algo natural, pero le fomentaste el sueño en una condición en donde lo más propio es analizar con un experto cómo va a estar, pues, ¿no? Ante el golpe y en una vez que ya vaya pasando lo crítico, ya empezar a complementar. Así es. Sobre todo eso que mencionaste, Dani, es muy importante que siempre se ha dicho en la cultura que posterior a un trauma craneoencefálico no se duerman. ¿Por qué? Porque también recuerden que lo que nos decía las diapositivas es, hay muchos cambios metabólicos en los cuales el paciente podría tener más complicaciones si nosotros lo dejamos que se duerma. ¿Por qué? Porque el dormirse nosotros lo pudiéramos relacionar y más en los niños, que es por el sentimiento o el dolor que siente, pero podría ser por la gravedad de la lesión. Ujú. Sí, correcto. Es como que de cultura general, pero no sabía el trasfondo hasta ahorita que ya comentabas tal cual, ver cómo se te dificulta checar la condición completa del paciente, ¿no? O baja la mejor la presión por lo mismo relax del sueño y puedes estar propenso a un efecto secundario ahí, ¿no? Así es. Pues muy bien, vamos a esperar si hay alguna pregunta más. Y también quería rescatar, por ejemplo, que muchas veces para unas condiciones en las que no es un caso extremo, no fue un golpe y no pasó a mayores, pues muchas veces como lo que se va a recetar, normalmente un medicamento, pues se te da analgésico, antiinflamatorio, pero si llegas a tener, por ejemplo, problemas, una condición adversa, ¿no? Que se le suma, que llegas a tener problemas hepáticos, por ejemplo, o ya deficiencia en este tipo, pues ahí las razones en las que te puede ayudar el coadyuvar como algo auxiliar, ¿no? Nutrimental, no va a reemplazar el medicamento, no lo pretende, pero hay condiciones en las que se juntan solo y pues tienes una alternativa también para este tipo de pacientes que a lo mejor cuando los golpes son muy fuertes, la medicación también llega a ser también algo fuerte y puede haber unos daños, ¿no? Si el paciente ya tiene como que ese historial o esa carga que sabes que ya tiene problemas de este tipo. Así es, ¿no? Y eso que dices es muy importante, Dani, porque ¿cuántos de nosotros no de repente nos hemos golpeado que con la puerta del coche, con algún mueble que está más bajito, o sea, que son golpes, como bien lo dices, Dani, quizás no tan graves y que a veces los dejamos pasar. Y esos pequeños golpes llegan a impactar la masa encefálica porque recuerden que el cerebro como tal no está fijo ni está sujeto a una estructura, realmente está flotante. Entonces, al estar flotante con cualquier movimiento brusco,
se puede golpear de manera interna y esto nos puede producir quizás no una hemorragia, pero sí una inflamación. Y a veces no lo tomamos en cuenta y esa inflamación pues de repente nos deja sin la oxigenación adecuada por, si tú quieres, 2 horas, 3 horas, pero eso es suficiente para que el cerebro sufra alguna alteración. Entonces, este protocolo sí se puede iniciar de manera inmediata en ese tipo de traumatismos no tan severos. En el traumatismo que nos mencionaban anteriormente por una caída, aunque sea de la propia altura, ahí sí necesita y se recomienda una valoración médica. Sí, que se valore que haya pasado lo crítico, digamos, y que el paciente está respondiendo bien, Exactamente. entonces ya lo estamos dando como algo más para las consecuencias que pudiera ser inflamatorias, un dolor por ahí no muy agudo en esos casos. Así Perfecto. es. Muy bien. No ha habido más preguntas, yo creo que sería todo de momento. Entonces, agradecerte mucho, Susana, agradecerles mucho todas las preguntas de los que participaron, son los que hicieron que fuera un poquito más nutrida con sus dudas esta super charla que nos diste. Entonces, te agradezco muchísimo. Y yo creo que la próxima semana nos estaremos viendo. Ya va a tocar una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, también para que por ahí, si nos están viendo, la anoten con tiempo, para que sea una charla de cierta forma que podamos desfogar esas dudas que a veces salen, que es una charla más nutrida también la próxima. Pues agradecerte, Susana, agradecerles a todos, que pasen una excelente noche. Vamos a terminar por hoy la transmisión y nos vemos la próxima sesión. ¿Sale? Excelente, que tengan buena tarde. Que descansen Igualmente. todos. Nos vemos pronto. Aprovecho. Hasta luego. Bye.